invitándonos a los periodistas. Tenemos uno que a mí me encanta, el trabajo que está realizando a través de las redes sociales ya desde hace algún tiempo. Él justamente en Instagram se cataloga como analista económico de negocios y mercadeo. Es periodista, al fin y al cabo, conoce la fuente y lo explica de manera amigable, que eso es lo que me entretiene. Con nosotros, Nelín Escalante. Bienvenidos a Buenas Noches. Bienvenido. Gracias por esa presentación. Feliz día al periodista. Igual. Igual. Yolimer, que me la sacaron de aquí, pero yo la tenía aquí al lado. Sí, Yolimer vale, también, ¿no? ¿viste? Orlando, Qué horror, Melissa, ¿no? Y a todos los periodistas y a todo el equipo. Sin este equipo no podemos hacer el periodismo de televisión. En mi caso, los productores que tengo, no pudiera salir en cámara, no pudiera todo el tiempo con mi mano ahí, es muy complicado. Hay que tener siempre el apoyo y los periodistas, pues, siempre en cada ámbito hacen su trabajo. Ustedes con el entretenimiento, el espectáculo, el show, ¿a cuánta gente no ponen al día sobre todo esto? Ay, sí, nos encanta esa parte del entretenimiento. Mira, he seguido un poco tu trayectoria, has trabajado en varios medios de comunicación, el Nacional, el Universal, la revista esta Publicidad y Mercadeo, Radio Rumbo, bueno, una chorrera, ¿no?, de medios, pero ahora lo estás haciendo de manera independiente, ¿no?, y siento que te va muy bien. ¿Tú opinas lo mismo? ¿Es el mejor momento de tu carrera trabajar así? Ahora mismo, y sin jefe. Mira, ahora mismo me escapé de los 50 años de la cónsul de Colombia en Venezuela, Mónica Herrera, que es la cónsul de uno de los consulados, en este caso el del Estado Bolívar, allá en Puerto Ordaz. Y conversando allí con un amigo italiano, empresario, yo le decía a él que desde el punto de vista del éxito, mayor proyección, me ha tocado ya de edad madura, después de los 53 años, tengo ya 55. Era un periodista bien catalogado, digamos, posicionado en la prensa escrita, en el área de negocios. En radio puedo decir que tuve éxito en mi paso por Kiss, por Capital FM, por el circuito CNB. Y luego, mi mayor trayectoria fue en Jazz 95, Play 95. Y mi programa Negocios y Mercadeo, que en ese ámbito, siempre tuvo de alguna forma éxito. Ahora, no la proyección y la notoriedad que se ha logrado a través de las redes sociales. Algo que no me esperaba, porque yo estuve aquí en el primer programa del año 2025, recordemos, no me esperaba tal éxito, aunque mi familia en general, y un productor que tenía en aquel momento, Marco Rivera, mi familia, mi esposa en su momento, mis hijos, bueno, todos decían que había que hacer redes sociales. No sabía cuál iba a ser el impacto. Te lo digo porque lo que hemos hecho es el trabajo de siempre, solo que en una cámara. No me gustaban las cámaras porque me encanta mi vida privada. Esto que ustedes hacen, yo los considero ustedes todo el tiempo, bueno, unos héroes. Héroes porque exponerse públicamente es eso, es empeñar la vida privada. Y por eso no me gustaba la televisión. De alguna manera, porque también se pueden poner límites, ¿no? Sí, claro, pero la radio me gustaba por esto, la radio no te ven. Claro. En la prensa escrita tampoco te ven, saben tu nombre. Pero ya cuando pones tu rostro Pero es para muy las mujeres es complicado. más cuesta arriba porque tienes que estar arreglada, maquillada para poner el rostro. Digo, ustedes por lo menos se peinan y ya. No, y con todo eso te critican. Esto ya alguien me criticaba en una entrevista que hicimos en la empresa Fina Ideal. Se puede aquí nombrar marcas, ¿no? Porque yo hablo de marcas todo el tiempo. La planta Fina Ideal de esta harina de maíz precocida, y la entrevista la hice con una franela de South Park. Y me criticaba esto, que porque yo me iba con una franela de South Park, porque South Park son unas comiquitas muy, claro. muy ácidos, diría yo. A mí me gusta, ese humor negro además que tienen. Yo amo a Kenny. Ajá. De hecho, tengo colección de tazas y portarretratos y tal. De verdad. Sí. Entonces, yo le decía, bueno, es un estilo. Nosotros hemos impuesto un estilo. Puede ser que le choque a algunas personas, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que hacemos, pero la gran mayoría lo ha entendido, lo ha asimilado y le ha gustado. Eso sí, lo que hemos hecho hasta ahora es hacer un periodismo muy orgánico. También me conseguí esta misma semana alguien pero usted habla igualito como está en cámara. Bueno, porque hay una costumbre, y lo hemos discutido varias veces, que viene de la vieja televisión y la vieja radio, cuando hablamos de los medios audiovisuales. La mayoría engolaba la voz, y tanto la engolaba que se acostumbraba a hablar así. Entonces se creaba un personaje. Por eso inclusive los artistas, la tendencia era cambiarse el nombre.
Y eso inclusive, si vamos más atrás, viene de la prensa, con los seudónimos y todo esto, ¿no? Y todo esto que se usaba. Entonces, eso ha ido cambiando. Eso cambió, primero cambió en los medios tradicionales, cuando comenzaron a aparecer nuestras afrodescendientes a narrar noticias. Antes eran unos estereotipos, la mayoría blancos, eso fue cambiando. Fue cambiando la manera de vestirnos. Si no salías con una corbata o un traje no podías hacer televisión. Fue cambiando. Bueno, pero en la radio también, porque yo me acuerdo que todos tenían que tener la voz súper engolada, Es lo que te tipo decía, Valdemar claro. Martínez o Iván Loche, y después apareció un Eli Bravo. Por eso digo que esto comenzó en los medios audiovisuales, muy lentamente, pero allí comenzó. Las redes sociales lo que hicieron fue terminar de implosionar un movimiento que ya venía, porque comenzamos a ver a esas figuras que la veíamos como inalcanzables, bueno, vestidas de pijama saliendo y haciendo un post ahí, una publicación. ¿Cómo trasladar eso al periodismo? Eso fue lo que hicimos nosotros, porque yo no podía comprarme un traje de estos de Escutaro, que me invitó a su gala ahora, pero no tenía plata para eso, ni aún creo que lo manejo. Para usarlo todos los días, andar todo el además, tiempo para con un estar Escutaro todo el día vestido. en pantalla, Entonces, claro. habíamos que presentarlo con lo que teníamos. Y eso sí, haciendo periodismo. Y entonces llevamos esa personalidad propia al ámbito periodístico y en la fuente que habíamos cultivado por mucho tiempo, que es la fuente de negocios, de economía. Todavía mucho empresario quedaba allí, contactos, que es esto de cultivar la fuente, ¿no? Que llamamos los periodistas. Eso lo logramos hacer y ese ha sido el resultado de las redes sociales. ¿Y no te generó algún conflicto? Porque en la academia, en la escuela, bueno, a uno siempre le enseñaban que el periodista era invisible, ¿no? O sea, uno tenía que estar como al margen de la noticia y en eso consistía un poco la búsqueda de ese objetivo de imparcialidad y equilibrio y tal. Y de repente, de la invisibilidad, hacer una marca personal, porque eso es en lo que te has convertido. ¿En algún momento eso te generó conflicto o simple y llanamente no te lo planteaste? No, porque entendí que las redes sociales tenía dos formas de desarrollarlas en esto del periodismo. Bien sea a través de alguien que crea una especie de marca, tipo Caraota Digital, Noticias 24, por darte un ejemplo, Venezuela News, que ahora otra cosa que hay por allí. Y ellos tienen una marca, pero luego está tu personalidad si quieres llamarte influencer, como llaman ahora. Más que un influencer, nosotros lo que hicimos fue hacer pasar nuestra profesión, lo que sabíamos en ese ámbito comunicacional que se abría, que eran las redes sociales. Pero no generaba conflicto, más allá que si tú lo ves a futuro, si el Escalante desaparece un día o se enferma, pues esa marca no tiene cómo desarrollarse. Eso sí es una debilidad. Pero más allá de esto, entendíamos que éramos nosotros los que teníamos que dar la cara. Y la noticia comenzó a tener un rostro. Y alguien le escuchaba, creo que a Eduardo Rodríguez, que hizo algo contigo y después lo hizo aparte, y tiene razón Eduardo. El periodista vive de su credibilidad. Y entonces, que la noticia tenga un rostro y que ese rostro sea creíble es lo más importante. Y es hoy día lo que buscan también las marcas. Porque las redes sociales entonces le dieron la oportunidad a un montón de pequeñas empresas, pequeñas marcas, de ahora hacer publicidad con gente que ellos consideran de renombre, porque se han proyectado en las redes sociales. Antes, para ese tipo de anunciantes, era imposible anunciar con alguien de renombre porque estaban en las grandes pantallas de televisión o en las emisoras de radio y la publicidad era muy costosa. Hoy día, para ese tipo de empresas, el tener esas figuras de renombre posicionadas en las redes sociales, bien sea un influencer o un periodista, le permite tener una publicidad, pero con más proyección, con más alcance. No, y siento que lo que tú estás haciendo es mucho más complicado, ¿no? Porque uno llega a cualquier pauta, a lo mejor con tu micrófono de Globovisión e independientemente si te conocen o no, te van a tratar bien, porque mira, ella viene de este canal de televisión o él viene de este canal de televisión, en cambio tú llegas así simplemente, como decía Orlando, eres tu marca, pero ¿cómo haces en un mundo donde la información a través de las redes sociales está tan banalizada? ¿Cómo haces para justamente crear esa credibilidad de la que estás hablando y de la que hablaba Eduardo Rodríguez? Pero fíjate, cuando comenzamos a hacer redes, otra de los factores que me alejaban de desarrollar periodismo en redes era precisamente esto, que me parecía muy banal todo. Y los inventos, los fake news que le dicen ahora, ¿no? Las noticias falsas, ¿no? Bueno, ahora es peor, porque en ese momento no se había desarrollado tanto la inteligencia artificial. Ahora mucho peor. No les extraña a ustedes que aparezca un Elín Escalante ahí creado por inteligencia artificial, Claro. porque todo eso ahora es posible. Claro, claro. Bueno, eso es mucho más complicado, tienes razón. Nada, está en seguir trabajando
y seguir demostrando que somos nosotros y diciendo ahí la verdad con limitantes del entorno, limitantes que tienen que ver con todos estos intereses que se mueven, económicos, políticos, que todos los conocemos. Para cómo desarrollamos el periodismo en eso, bueno, sí, adaptándonos a esas situaciones. Y cuando vemos que la gente responde positivamente, yo creo que la gente entiende el entorno, sabe cómo nos movemos y valora la información que se le da. Además que hemos A mostrado... mí me gusta que cada uno de tus clips siempre tiene una información interesante, más allá de cubrir el evento o de brindar la información que todo el mundo vio, siempre brindas algo. Me acuerdo que en el caso de Sara, ¿cuánto habían invertido, no? Sí, todos estos números. Bueno, ayer cubríamos, y esto quería yo En tratarlo. un país donde es difícil conseguir números. Claro. Sí, yo quería aprovechar para explicar también cómo se maneja, por ejemplo, nuestras cuentas. Nuestras cuentas se manejan con un contenido que nadie paga, con un contenido que lo hacemos porque se necesita mostrar allí en la cuenta, y con un contenido que sí paga el anunciante, que normalmente sale en colaboración. Y ese es un tipo de publicidad que se practicó mucho en los medios de comunicación tradicionales. En la prensa, Orlando, que viene mucho de prensa, de esa prensa de esos años, los publireportajes. Eso lo pagaban las empresas, claro, y las empresas asignaban un periodista para desarrollar el publireportaje. En la radio, pero igual, en la legislación además se estipulaba que había que identificar. Había que identificar. Para no confundir al Claro, lector. se decía Ya va, pero publireportaje. yo también soy de la época de los publireportajes. Sí, ¿O sí, tú qué también, crees no, que...? bueno, Melissa. Oh, ya va, ¿tú qué crees que...? Tú vienes del siglo pasado. Entonces, en las redes sociales la manera más fácil de identificar es cuando usted coloca colaboración. Nosotros una de las exigencias que le tenemos a quienes compran publicidad de ese tipo es que tiene que ir en colaboración. Por eso lo identifica que se trata de un publireportaje. Claro. Ahora, ¿cómo hacerlo ameno? Bueno, no es el típico, no es la típica publicidad del influencer que se para allí y mete, no sé, su estilo, aquí le estoy vendiendo y mira esta oferta y una música y unos efectos. No, nosotros lo hacemos como periodistas. Y eso es lo que ha diferenciado también. Y es lo que logra que la gente... Entonces, en medio de esa entrevista que se le hace, en este caso, un publireportaje, bueno, surgen unos datos que pueden sonar interesantes. Ayer en la entrevista con la gente de Arturo, que estaba inaugurando un nuevo restaurante, que es interesante porque en medio de todo esto es nuevo totalmente este restaurante en Valencia. Ahí se pregunta, mira, ¿cuántos pollos vendidos después de que los tomaste? Decenas. Y una señora, una periodista, le dice, oye, pero aquí faltaron los vidrios ahumados porque pega mucho el sol. Y él respondió después, ¿por qué no colocó los vidrios ahumados? O sea, eso es lo que puede hacer interesante la nota, más allá de decir, aquí se abrió un nuevo restaurante de Arturo, la nueva era de Arturo, y se van a vender más pollo y van a tener unas promociones. No, eso lo va a decir todo el mundo. ¿Y tú sientes que en esta nueva etapa trabajas menos? Porque cuando uno pertenece a un medio impreso, sobre todo impreso, las guardias, las horas extras, los rayos que caen a las 7 de la noche cuando estás cerrando periódico, significan un compromiso de tiempo importante con la profesión. Ahorita, ¿cómo es? No tanto, se trabaja más, mucho más. Bueno, nosotros hacemos contenido, este es el otro tema de las redes, cómo manejar, si aquí hacemos recomendaciones por nuestra experiencia. Mientras usted más contenido coloque en las redes, más oportunidad tiene que usted pueda crecer en las redes. Claro. Nosotros hacemos un promedio de 3 o 4 contenidos diarios, entre noticias y lo que puede ser publicidad. Eso es muy complicado. A veces nos falla el internet. Ayer, por ejemplo, a mí casi me daba un infarto allá en Valencia porque tenía que salir la nota, no salía, no bajaba el internet. Al fin logramos allá, por cierto, en el restaurante Arturo, ahí es donde tuvimos la mejor señal. Estamos en un Toyoval, en la cocina Toyota, donde ahí nos complicó lanzar el primer reel. Entonces, todo eso genera un estrés muy grande. Aparte de esto, nos toca viajar ahora mucho. Hay gente que dice, bueno, pero tú pareces Drupi, estás allá, estás allí. Y sí, a veces nos toca ir de una ciudad, bajarnos en un avión en Caracas y venir a trabajar aquí en Caracas. Entonces, claro que hay mucho trabajo, pero les puedo decir algo. Lo disfruto intensamente y lo vivo con pasión. Esta carrera, yo la estudié por necesidad. Alguien me preguntaba en esta entrevista, porque la verdad que aparte de ustedes que les agradezco que me hayan invitado acá, pero la gente de la revista Bior también me hizo una entrevista por esto del Día del Periodista. La revista está Eva, que aparecer allí con Olavarrieta, aparecer ahí con Eduardo Rodríguez, con Alba Cecilia Mujica, que comenzaron toda su proyección en televisión, porque yo no comencé en televisión. O sea, ahí es donde viene lo que tú planteabas. O sea, vengo de medios que no das el rostro, entonces era más difícil posicionarse allí. Claro. Y que aparezca en esa galería con ellos, tú dices, bueno, entonces el trabajo es bueno, ha sido bueno. Pero lo disfruto. Porque era una carrera que yo no quería al principio, quería estudiar ciencias políticas o quería estudiar Derecho, y huyéndole al inglés. Yo se lo decía, no sé si lo colocaron en la entrevista, porque no tenía una buena base de inglés. Yo estudié en liceos públicos y todo esto, y además formé parte de un ensayo que era la escuela básica en aquellos años por allá en Mérida,
que por cierto saludo a la gente de Mérida, que hoy hice un post Momento para Sí, llevarles difícil que están mucha viviendo. ayuda a los páramos marideños. Bueno, entonces, crear todo esto y que ahora te digan, mira, estás allí con esta gente, quiere decir que lo has hecho bien, esto lo hacemos con pasión, porque después me enamoré de la carrera. Y la carrera es una fuente que además me gusta la fuente política, pero me fue llevando la vida a esto de comenzar en publicidad y mercadeo con un gran maestro, el gran Nelson Bocaranda, Alberto Chafferno, que consiguió su hermano hace poco, está por allá en Estados Unidos. Y entonces, nada, me enamoré de la carrera, y eso sí, la carrera en esos momentos comenzó a emerger un periodismo muy combativo, muy distinto al periodismo palangrista de negocios. Uno de los grandes maestros que tuve, que en Globovisión lo invitaron, era Pedro García Otero. ¿Usted se acuerda? Mariana Larrazábal, fue también una grande, mis grandes maestras. Ailema Rondón en el Nacional, Sí. como María Fernanda Ramallo. Esa camada de periodistas comenzaron a darle forma a un periodismo de negocio ya más serio. Se lo metieron en un lío muy grande. Y ustedes recuerdan el caso de las camionetas Ford Explorer que explotaban con los cauchos de la sí. Firestone. Sí. Cubrir ese tema con gente que iba a censurar a Miguel Enrique Otero, y Miguel Enrique Otero sentó censura de Ford Motor en aquel Nelly, momento. tenemos que despedir, pero quería hacerte dos preguntas. Una, ponerte un compromiso que a propósito de la semana del periodista, nos digas 3 periodistas que admiras, ¿no? Y la otra, que si de alguna manera después del episodio que viste el año pasado de la detención, cambió de alguna manera tu forma o tu fórmula para ser periodista. Y te ha dejado la pregunta más complicada para el final, ¿no? Siempre es así, ¿no? Si yo hablo de esto, es un tubazo para este programa. Y bueno, ustedes saben que después que uno pasa por esos procesos, no se puede hablar mucho, Sí, sí. ¿no? Claro que cambió, y la gente lo notó. Nosotros no hablamos más nunca del dólar paralelo. Y no era que aupábamos al dólar paralelo porque estamos en contra del dólar paralelo. Eso le ha hecho mucho daño al país. Tiene sus causas, pudiera usted justificar, pero a fin de cuentas es especulativo. Sí. Y todo lo que vaya a la especulación hace un daño a todos. Y por eso hay que estar en contra del dólar paralelo. Pero bueno, no lo mencionamos más. Como que nos adelantaron a la situación que pudiera venir. Porque en una situación compleja donde se reimponen sanciones al país, era muy probable que de nuevo iba a haber un ataque a la moneda, basándose en que el Estado tiene menos ingresos por el tema petrolero, y entonces hay que impulsar el paralelo, y hay unos que tienen un fin político con esto, que es dañar más la economía, pensando que con eso van a cambiar el sistema político, y otros porque obtienen ganancias financieras. Nosotros estamos en contra del paralelo, pero eso tuvimos que dejarlo ahora y nos vamos a una BCB línea y ya está. BCB Exacto. y listo. Y luego sí, tenemos más cuidado con la información, entendimos, y creo que eso sí quedó demostrado, porque en algunos casos el gobierno puede tener razón. La manera como la agencia de noticias Reuters, y así lo digo, ha manejado la información relacionada con el tema petrolero, ha sido en algunos casos irresponsable. Y como son agencias de noticias, y a nosotros el periodismo que nos acostumbraron es que las agencias de noticias son creíbles y son fuentes, pero nosotros tomamos en cuenta sus informaciones, hasta que después nos demostraron que no eran del todo ciertas sus informaciones. Entonces, sí hemos tenido cambios. Es un entorno complejo el venezolano para desarrollar el periodismo, como si usted lo quiere, a todas anchas. Quiero decirles también que en todos lados hay censura. En los medios, cuando trabajamos en medios, tuvimos censura. A mí en los medios, una vez en Universal me dijeron, usted no puede hablar de este tema. Bueno, que yo siempre he Y no dicho que puedo en Universal viejo, estoy hablando de Universal todos viejo. los medios de comunicación del mundo tienen línea editorial. Sí, Exactamente. todo. El Grama de Cuba Todo hay y el censura. New York Times de Estados Unidos. CNN Cada uno tiene su línea muchas editorial. veces no te deja mencionar ciertos temas. Claro. Ajá. Ahora, Los hay una amigos que línea trabajan en editorial CNN. que todos tenemos, cuando me preguntabas, que no te la respondí muy bien, el tema de la objetividad. No, yo creo que todos tenemos prejuicios. Inclusive, Nelly Escalante tiene su línea editorial. Claro. Mi línea editorial es mostrar un país trabajando. ¿No? Hay periodistas que lo respeto mucho y creo que es un trabajo también serio, que muestran puro negocios cerrados. Porque hay un caso de un señor que no es periodista, es influencer de Barquisimeto, que se vio mostrando negocios cerrados. Aquí usted se recuerda que había una farmacia, un restaurante y cerró. Está bien, eso es periodismo, porque no está diciendo una mentira, en eso cerró. Ahora, nuestra función ha sido más propositiva. Enfocarte en lo positivo. Que en medio de una situación compleja que ha vivido el país, que es multifactorial, esa es nuestra visión en cuanto a la crisis que hemos tenido, el venezolano ha podido salir adelante. Ustedes se mantienen con su programa. ¿Y cuántas crisis han podido pasar ustedes también? Si no hay patrocinantes, si no los hay, pero aquí están ustedes trabajando. Y como hay tanta gente trabajando, si hay más gente de Mérida ahora,
que ha pasado, bueno, todas las situaciones anteriores, ¿te acuerdas? El año 2014, los cierres de vías que perdieron cosecha, Sí. ahora viene esta agua y les cae y le destruye las cosechas, pero van a tener que seguir trabajando. ¿Y qué vamos a hacer? No lo vamos a ir a mostrar el día que puedan recuperar las vías y vuelvan a sembrar sus papas, su ajo, se vuelva a recuperar la truchicultura que quedó ahora mismo destrozada. ¿Qué vamos a hacer como periodistas? No lo vamos a ir a mostrar, vamos a mostrar solamente el desastre. No, nosotros hemos buscado mostrar el país que trabaja. Y este país trabajamos todos. Desde el señor que se va a las 5 de la mañana a limpiar una oficina, mi papá fue de él por mucho tiempo y limpiaba y cumplía con su jornada, hasta el empresario que va y se siente, ¿qué voy a hacer hoy para seguir produciendo y seguir manteniendo a mis empleados? Eso es lo que hemos querido mostrar. Eso sí. Ajá, y los tres periodistas, porque Los tres mira... periodistas, bueno, el primero Pedro García Otero, con quien puedo tener diferencias ideológicas, pero para mí Pedro García, de los periodistas más sabios que hay, y como profesor. Luego Eduardo Rodríguez. Eduardo Rodríguez, yo recuerdo que escuchaba mucho Unión Radio y me encantaba el programa de Eduardo Rodríguez. A Eduardo Rodríguez lo conocí luego en un viaje en México, invitado y lo hicimos, no digo que amigos, que nos lo vimos todo el tiempo, cuando nos vemos que nos saludamos y nos damos un abrazo. Pero en aquel viaje, recuerdo que dejó de ir a las pirámides para acompañarme y me compró un par de zapatos. Entonces, de tanto que pudimos compartir, muy divertido Eduardo Rodríguez. Y luego, alguien que ya no está ahora mismo, pero su manera de dar a conocer la información comenzó en un canal privado y luego pasó a un canal del Estado, la manera como Walter Martínez nos hablaba del ámbito internacional. Yo creo que me gustaba su estilo, ya hoy no está presente. Más allá, repito, las diferencias políticas, yo lo dije que uno pueda tener, pero estoy hablando del estilo y además cómo comenzó, porque él comenzó realmente fue en Televen. Recordamos, el señor allí creo que comenzó fue allá y luego fue que pasó al canal del Estado. Pero en fin, esos son de los que admiro aquí en Venezuela. Gracias, Nelly. Y a ustedes los admiro por todo el trabajo, el espectáculo, el show y todo lo que hacen aquí. Por estar todos los sábados aquí en vivo, que yo creo que es bien loable, ¿no? Nuestra labor. ¿Cómo no? Mira, quiero invitarlos a todos ustedes, justamente ahora que mencionas a Eduardo Rodríguez, a ver en el podcast de Globovisión, la entrevista que tuve la oportunidad de realizar, es fascinante porque además que sabe muchísimo, como tú bien dices, pues logré sacarle algunas informaciones ¿Lo que pusiste a a lo cantar? mejor... Ah, ¿Lo pusiste a claro, cantar? claro. Si tiene- él mismo se creó su Seguro que no le presentación. costó. No le Un costó showman. nada. Él Es un quería. showman, es un showman. Él quería que lo pusiera a cantar.